Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están estimados amigos, oyentes que nos visitan en esta oportunidad? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el lugar donde usted se encuentre. Hoy día vamos a hablar sobre los algoritmos. Ya lo había mencionado en un episodio anterior sobre la importancia de los algoritmos, pero ahora vamos a profundizar un poco más sobre este tema de qué es un algoritmo. Como algoritmo denominamos a un conjunto ordenado y determinado, o si quieres llamarle finito, de operaciones simples a través del cual podemos hallar la solución a un problema. La palabra algoritmo proviene del latín y también tiene un origen en el árabe. En el latín tiene un origen tardío y en el árabe significa cálculo, calcular, a través de los números arábigos. Los algoritmos nos permiten ejecutar una acción o resolver un problema mediante una serie de instrucciones definidas. Tiene un estado inicial o de entrada, sigue un proceso, unos pasos y luego llega a un estado final y se obtiene una solución, resultado o producto. Entonces, los algoritmos están hechos para solucionar una necesidad o problema. Ahora, ¿cuáles son las características de un algoritmo? Vamos por partes. Veremos ahora cuáles son las características. Bueno, te voy a dar algunas características generales. Todo algoritmo debe cumplir con estas características básicas. Mucha atención, escúchame bien. Tienen inicio y fin. Ya lo había dicho hace un momento. Tienen un inicio y tienen un fin. Comienza un estado inicial con una serie de datos específicos y culmina con una solución o salida. Muy importante esto, los datos específicos y también identificar los patrones. Ahora, la segunda característica es que un algoritmo funciona en secuencia. Un algoritmo está compuesto por una serie de pasos ordenados. Paso 1, paso 2, paso 3, siempre de forma lógica, coherente y ordenada. Entonces funcionan en secuencia los algoritmos. Tercera característica. Las secuencias son concretas. Cada paso es claro, o cada indicación o patrón es claro y no deja lugar a la ambigüedad. A eso apuntan los algoritmos, a que sean secuencias concretas, claras y muy definidas, que no dejen lugar a la ambigüedad. Entonces las secuencias son concretas. Hasta ahí vamos con la tercera característica de un algoritmo. Cuarta característica. Los algoritmos son abstractos. Son modelos o guías para ordenar procesos. La cantidad de pasos de un algoritmo es finita, es decir, que es limitada y determinada por un principio y por un fin para solucionar un problema. Ahora, veamos algunos ejemplos de los algoritmos. Repito, lo decía en el anterior episodio, parece una palabra un poco difícil, pero en realidad es algo que se entiende y que lo utilizamos siempre. No es tan difícil como parece. Algunos ejemplos de algoritmos, ¿ya? Vamos a ver. Aunque es un término habitual en áreas como las matemáticas, se utilizan muchos algoritmos y se enseña las matemáticas en base a algoritmos, como resolver un problema o cómo es el método, cuáles son los pasos, qué enfoques le podemos dar, etcétera. En el área de las matemáticas, en la informática también se utilizan algoritmos, definitivamente. ¿Sí? A través de su propio lenguaje. La informática tiene su propio lenguaje, que es el código binario.
Entonces, la informática, la lógica y demás disciplinas relacionadas utilizan algoritmos. Lo cierto es que en la vida cotidiana también usamos algoritmos para solucionar cuestiones. Por ejemplo, un ejemplo casero. Una receta de cocina. Explica el paso a paso para crear una comida con una cantidad finita de ingredientes, de características de los ingredientes también, y de pasos y procesos. El estado inicial serían los ingredientes sin procesar y el estado final la comida preparada. Para hacer un queque se necesitan algoritmos. Para hacer un arroz con pollo también se necesitan algoritmos. Y en cuanto mejor empleemos los algoritmos y tengamos los patrones mejor definidos y el conocimiento de los ingredientes y además una gran pericia del que desarrolla los pasos, entonces el producto saldrá mejor. Entonces, una receta de cocina también es un ejemplo de algoritmo. Los manuales, segundo ejemplo, sirven de guía para ejecutar procesos, desde cómo armar una biblioteca hasta cómo activar un teléfono móvil. Por ejemplo, existen manuales para activar un celular, existen manuales de robótica para armar diferentes opciones, robots, animalitos, carros, a través de unos pasos que debes de seguir y las piezas adecuadas. Para los manuales también se utilizan algoritmos. Ahora, tercer ejemplo, las operaciones matemáticas. En matemáticas, algunos ejemplos de algoritmos son la multiplicación, en donde conseguimos una secuencia de operaciones para obtener un producto, o la división, que nos permite determinar el cociente de dos números. El algoritmo de Euclides, con el cual sacamos el máximo común divisor de dos enteros positivos. Es un ejemplo clásico de una sucesión de algoritmos en matemáticas. Ahora, también dije que en la informática se utilizan mucho los algoritmos, sobre todo en la programación. El algoritmo es la secuencia de instrucciones mediante la cual podemos resolver un problema o cuestión. De hecho, todas las áreas ejecutadas por la computadora se basan en algoritmos. Un software o programa informático está diseñado a base de algoritmos. El Fortnite, que tú juegas todos los días, el Minecraft, todos los juegos informáticos que juegas en la nube o que tienes en tu casa, un PlayStation, están basados en algoritmos. También tus juegos de Roblox, o cuando tú armas un juego, también utilizas algoritmos. Nuestros exámenes, nuestra construcción de website, nuestra construcción de formularios de preguntas, todos están hechos en base a algoritmos. Entonces, un software o programa informático está diseñado a base de algoritmos, de modo que podemos introducir una tarea en él y resolverla. El Google Classroom está también fundamentados en algoritmos, así como la inteligencia artificial, que también lo mencioné en el episodio número 2 de Voz Propia. La inteligencia artificial también se basa en algoritmos, pero alguien puede decir: ¿cómo es que usted mencionó que la inteligencia humana artificial puede interpretar los sentimientos y las emociones de los seres humanos? ¿Es que acaso un ordenador es capaz de comprender el espíritu humano creado divinamente? Bueno, se ha identificado que en realidad nuestras emociones y deseos son en realidad poca cosa más que algoritmos bioquímicos. Y mientras más se vaya descubriendo en cómo funciona nuestro cerebro y cómo se originan nuestras emociones, aprendizajes y pensamientos, y se identifiquen los patrones y los algoritmos, entonces podrán ser incorporados también como procesos para la inteligencia artificial. Estos son procesos bioquímicos los que se producen en nuestro cerebro. No hay razón alguna por la que los ordenadores no puedan descifrar dichos algoritmos y hacerlo mucho mejor que cualquier
Homo sapiens incluso que nosotros mismos. La inteligencia artificial no solo puede reemplazar al ser humano en algunas actividades e incluso puede superarlos con habilidades únicamente humanas, sino también la inteligencia artificial posee capacidades exclusivamente no humanas, lo que hace que la diferencia entre una inteligencia artificial y un trabajador humano sea también de tipo, no simplemente de grado. La inteligencia artificial tiene dos capacidades no humanas importantes, que son la conectividad y la capacidad de actualización, los upgrades, la actualización de datos, la actualización de algoritmos y de procesos más eficaces y rápidos. Entonces, los algoritmos se están incorporando en todas las actividades de la informática y de la inteligencia artificial con mayor frecuencia y ya están entre nosotros. Nosotros todos los días interactuamos con estos algoritmos, así como siempre hemos interactuado en las operaciones matemáticas, donde utilizamos algoritmos, en los manuales de instrucción, que también son algoritmos, en las recetas de cocina y en cuantas actividades donde establecemos patrones, pasos definidos con un principio y con un fin y que nos ayudan a solucionar problemas. Qué importante es darnos cuenta que los algoritmos forman parte de nuestra vida cotidiana. Evidentemente, los algoritmos no tienen conciencia. Eso también es un detalle muy importante de aclarar. ¿Dónde queda la ética? ¿Dónde quedan los criterios humanos? ¿Dónde quedan los valores? Los algoritmos no tienen conciencia y es un punto muy importante de considerar. De modo que a diferencia de los consumidores humanos, no pueden disfrutar de lo que compran los algoritmos. Y sus decisiones no están condicionadas por sensaciones y emociones. El algoritmo de búsqueda, por ejemplo, de Google, no puede sabotear los helados, no puede saborear los helados. Sin embargo, los algoritmos seleccionan cosas a partir de sus cálculos internos y de sus preferencias incorporadas, los datos que han sido incorporados en el software o programa de algoritmos de inteligencia artificial. Y dichas preferencias modelan nuestro mundo de manera creciente, es cierto. El algoritmo de búsqueda de Google tiene un gusto muy refinado cuando se trata de ordenar las páginas web de vendedores de helados y entre otros, los que más éxito tienen en el mundo son los que el algoritmo de Google sitúa en los primeros puestos. No los que hacen los helados más deliciosos, sino los que tienen mejores referencias, mayores referencias y mayor cantidad de visitas. Por eso tan importante para la inteligencia artificial es rastrear todas nuestras actividades, todos nuestros movimientos, todas nuestras elecciones o las cosas que también desechamos. Esos datos son importantes para los algoritmos, así como las frecuencias y los pasos que utilizamos para decidir. Identifican automáticamente nuestros patrones. Esto ya no es el futuro, esto es el presente y seguirá incrementando. En la educación, hoy en día, también estamos utilizando con mayor frecuencia los algoritmos en nuestras clases virtuales. Espero que sigamos profundizando en un siguiente episodio y conversando sobre la importancia de los algoritmos en nuestra vida. Que tengas un buen día y hasta la próxima. Buena suerte. Chao, chao.